Regresamos con el último bloque ya de Foro Médico. Ha pasado rapidísimo el tiempo. Vamos a cerrar ya en este bloque hablando de... Vamos a ver si podemos meter todas las enfermedades neurológicas que quise, pero bueno, creo que las más importantes ya las hemos abordado con el doctor Fernando Espínola y nos queda hablar de la demencia, ¿sí? La demencia que empieza, no sé si tiene una etapa de inicio o puede darse en cualquier etapa de la vida esto, doctor. Generalmente estas enfermedades, Lilian, se ven a una neurodegeneración. ¿Qué significa la neurodegeneración? Es que el cerebro va perdiendo la masa con la que se nació, ¿verdad? O sea, se va achicando, se va atrofiando el cerebro. Como todo en el cuerpo. Así mismo. Entonces, estas enfermedades son más frecuentes en la etapa adulta de la vida, generalmente después de los 60 años. Es probable, o sea... puede pasar antes, pero generalmente los pacientes con demencia que diagnosticamos en etapas prematuras o antes de los 60 años son pacientes que tienen alta carga genética, ¿sí? O sea que generalmente los dos padres tuvieron demencia y eso le transfirieron al hijo, y generalmente en este grupo de pacientes que se puede ver que puede debutar esta enfermedad de forma más precoz, pero lo habitual es que la sintomatología relacionada a los olvidos se aparezcan después de los 60 años. ¿Y qué pasa cuando los padres murieron muy jóvenes, por ejemplo? Viste, en mi caso, por ejemplo, mis padres murieron muy jóvenes y yo no puedo saber si tengo carga genética. Ahí me quedé. En ese caso, Lidia, lo que tenemos que hacer es hacer las medidas para evitar de igual forma que acontezca. Ya, y bueno, es demencia, ya hablamos entonces cuando es un deterioro cognitivo, necesariamente es demencia senil. Sí, pero hay también otro Puede tipo. Ser precoz. Sí, hay varios tipos de demencia, Lidia, no solamente la demencia senil. Incluso la demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente, que es una neurodegeneración, una atrofia de una zona específica del cerebro, que es el lóbulo temporal, que es donde se concentra la memoria, entonces eso se va atrofiando en la enfermedad de Alzheimer, y eso es lo que termina produciendo el deterioro cognitivo. Ya, o sea que el Alzheimer es una demencia. El Alzheimer es un tipo de demencia. Existen varios tipos de demencia, y en ellas también está la que nombraste, que es la demencia senil, que sí es una demencia que no hay mucha diferencia en la clínica y en el tratamiento con la enfermedad de Alzheimer, pero generalmente hacemos el diagnóstico cuando ya el paciente presenta el deterioro cognitivo desde los 75 años en adelante. En Alzheimer. En la demencia senil. En la senil, en los 75. En la demencia senil. Bueno, ¿y se puede prevenir? Lastimosamente no hay un método de diagnóstico para hacer un diagnóstico precoz o decir esta persona tiene probabilidad de tener Alzheimer. Lo único es el tema de la herencia familiar, la genética, ¿sí? Esa es la base, o sea, ese es el antecedente. Ese es el antecedente de valor en nosotros para decir que esa persona puede tener más riesgo a tener Alzheimer, ¿sí? Sí. Y la forma de prevenir esta enfermedad, o sea, los factores que ayudan o que retrasan la aparición de estos síntomas es tener una buena calidad de vida, un buen estilo de vida durante la juventud, realizando actividad física de forma regular, durmiendo 7 a 8 horas diarias, comiendo una dieta balanceada rica baja en carbohidratos, y también teniendo una buena reserva cognitiva, que es sumamente importante. ¿Qué implica tener una buena reserva cognitiva? Implica que nosotros hayamos aprendido muchas cosas durante la juventud. Por ejemplo, ejecutar instrumentos musicales, aprender idiomas, leer libros de forma frecuente. Todas estas actividades, cuando se realizan de forma frecuente, crean conexiones mucho más intensas y duraderas en el cerebro, que hacen que cuando el deterioro cognitivo empieza a aparecer en la edad adulta sea mucho más lento y sea mucho menos evidente en estos pacientes. Ya, es como una gimnasia mental, digamos. Así mismo, ¿no? La gimnasia física y mental le ayuda mucho a que no aparezcan estas enfermedades. Ya, y hacer también actividades lúdicas que pueden ayudarnos a ejercitar la memoria, ¿por qué no? Así mismo, por ejemplo, actividades como sopa de letras, exacto, jugar ajedrez, jugar el sudoku, o sea, actividades que vemos que ayudan a ejercitar el cerebro, ayudan a que se creen estas conexiones y que no sea evidente la pérdida de la memoria. ¿Y cuáles son los primeros síntomas del Alzheimer?
Generalmente los primeros síntomas que relatan nuestros pacientes son los olvidos frecuentes, ¿sí? Que estos olvidos ya se presentan de forma más frecuente de lo habitual, que no tienen la capacidad de recordar el nombre de un ser querido o de un amigo muy cercano. O por ejemplo también el paciente consulta de forma habitual porque salió para irse al supermercado pero no pudo llegar porque perdió la capacidad del planeamiento temporoespacial, por ejemplo, que es una forma frecuente. O sea que el paciente ya deja de realizar actividades que venía realizando de forma habitual, como por ejemplo irse al supermercado. ¿Y por qué hay gente adulta mayor que tiene tan buena memoria? Tiene 90 años y está, pero Dios mío, que son, o sea, viste, hablo desde el punto de vista, bueno, yo hablo del Alzheimer, digo, tiene un antecedente genético, papá, mamá, abuelo tuvieron, quizás yo tenga, pero hay gente, por ejemplo, que tiene 90 y no, es como que no experimentó, no transitó nunca ese deterioro cognitivo del que vos me estás hablando. Y eso también tiene que ver mucho con los genes. Tiene que ver con los genes. Sí, porque uno nace con un coeficiente intelectual un poco superior, con una memoria más duradera, más sostenida, entonces eso es lo que termina ayudando. Y obviamente también el tema del ejercicio físico, probablemente que esta persona realizó de forma más frecuente, de todo lo que le estimuló al cerebro en el transcurso de la vida, leyendo. Los lectores, la gente que lee mucho también, ayuda mucho también. Muchísimo ayuda eso. Pero hay casos también en que se da que gente muy preparada, brillantes, son los que tienen Alzheimer. Y viste, ahí como que no hay una correlación con el tema de que vos ves mentes brillantes y que se apagan en un momento dado. Por eso son enfermedades con múltiples etiologías. Sí. No solamente el tema de haber realizado mucha actividad mental que ya te protege de no tener, ¿sí? Claro. Tenemos que... puede ser que una persona brillante que haya leído mucho tenga una carga alta genética o que no se haya cuidado la parte física. Claro. O sea, hay muchas variables que pueden terminar cambiando esta situación, pero el tema de la actividad mental sostenida ayuda a evitar esta. Pero son factores multifactoriales. Así mismo, una enfermedad multifactorial. Ahora, ¿hay cura para el Alzheimer? Porque yo leo en todos lados, se encontró la cura para el porque yo visito mucho los portales científicos, me paso leyendo y te envié varios. Sí. Y justamente digo, ¿verdad? Hay cura. Siempre buscamos esa palabra cura porque es esperanzadora. Y se avanza en los estudios laboratoriales, farmacológicos para encontrar. Por suerte hay muchos trabajos experimentales que se están tratando de no llegar a la cura de la enfermedad, sino que por lo menos detener la progresión, ¿sí? Porque esta enfermedad para curar significa que se tiene que retroceder totalmente, claro, que ya es imposible cuando se empieza a aparecer la enfermedad. Entonces lo que podemos hacer es detener la progresión. En ese contexto hay nuevos fármacos que se están utilizando y que se están estudiando y ya realizando pruebas en humanos para detener la enfermedad. Y sí hay fármacos actualmente que se están ocupando de detener la enfermedad. ¿Y contamos con esos fármacos en Paraguay? Lastimosamente ese fármaco fue lanzado en los Estados Unidos hace 2 años. Entonces solo contamos en países de Europa y Estados Unidos el fármaco actualmente. Ya. ¿Hay mucha gente con Parkinson en Paraguay? Sí, la enfermedad de Parkinson también, después del Alzheimer, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Es una enfermedad sumamente frecuente y también está relacionado mucho con esta neurodegeneración del cerebro, que es una área específica del cerebro en la que termina produciéndose el aceleramiento de esa degeneración, que son los ganglios de la base, y que causa esta sintomatología de temblores, propia de la enfermedad. Los temblores. ¿El Parkinson puede aparecer a cualquier etapa de la vida? El Parkinson también es más frecuente que aparezca en los adultos, pero asimismo con la misma característica de la enfermedad de Alzheimer. Cuando hay una carga alta genética puede aparecer incluso un poco antes. ¿Hay cura también para el Alzheimer? Para la enfermedad de Parkinson, para el Parkinson, lastimosamente no hay cura tampoco para la enfermedad de Parkinson. El tratamiento es medicamentoso y el paciente tiene buena respuesta en la fase inicial y después que ya la respuesta a la medicación termina siendo más tórpida, pero sí ya existen nuevos tratamientos de la enfermedad de Parkinson también que
que es lo que se estuvo hablando un poco, que es la cirugía de Parkinson, que también es un tratamiento nuevo que se le ofrece a los pacientes con esta enfermedad. Son enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Así mismo, son enfermedades que se producen porque nuestras neuronas van perdiendo las funciones, se van perdiendo con el correr del tiempo, y por eso es que van apareciendo. Ya. Bueno, nos quedaron algunas enfermedades de Huntington, por ejemplo. Ajá, la cura de Huntington. Meningitis, distrofias musculares, esclerosis múltiple, así que te voy a tener que volver a invitar. Vamos a estar aquí. Y esclerosis múltiple es una enfermedad que creo que merece un capítulo total dentro del programa, porque también es una enfermedad que se da en ciertas etapas de la vida, de vidas jóvenes también. Lastimosamente, la esclerosis múltiple es la causa de discapacidad más frecuente en pacientes jóvenes. Después del traumatismo de cráneo viene la esclerosis múltiple. Vamos a invitarte otra vez entonces, Vamos doctor. a estar acá. Muchísimas gracias por tu tiempo. Si puedes decirnos dónde atendés, por favor, redes sociales, donde se te ubica también. Sí, en mis redes sociales, en Instagram estoy como @Dr. Fernando Espínola, y atiendo en el centro médico en el Sanatorio Santa Julia, en la Costa Lynch y en el Sanatorio San Roque. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. En Instagram estás así, ¿verdad? Así mismo, a ustedes muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por tu tiempo, que es valiosísimo. Nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación por apoyar este programa, también a Emi Cofier por el estilismo, a la doctora Lorena González de Clínica Galema por el tratamiento estético facial, y a la casa que me da los suplementos para sentirme realmente fuerte y poder tener buena salud. Natural Slim con los suplementos dietarios que, recuerden, siempre tienen que estar prescritos por un profesional de la salud. Nosotros nos vamos agradeciéndoles como siempre su compañía, y será hasta un próximo encuentro aquí en Foro Médico.